En este video vamos a intentar hacer un acercamiento al concepto y a la teoría queer. Elegí en esta oportunidad para guiarme, para ir siguiendo un camino de aproximación a un tema que se está haciendo, que se está elaborando, que es presente, que es vigente y que justamente quizás una de sus premisas o caracterizaciones sea el no tener una definición más que concreta, permanente o estable, ¿no? Porque queer es un concepto o un término que se caracteriza precisamente por ser vital, en el sentido de que está inscripto dentro de los movimientos sociales, los movimientos culturales, que viene de varios siglos atrás y que en el presente cobra una fuerza particular y tiene esta instancia de movimiento o de concepto teórico. Entonces elegí para eso un ensayo, más que un ensayo, un artículo, una investigación de Ángela Sierra González, que se llama Una aproximación a la teoría queer, el debate sobre la libertad y la ciudadanía, que tiene un epígrafe que traducido es: aquí estamos, somos raros, rares, porque tiene una arroba, precisamente ese indecidible de la grafía que apunta también a nombrar o a dejar señalada la marca de ese indecidible de la identidad sexual y o genérica. Entonces dice, aquí estamos, somos rares, acostúmbrate. Y el primer título es una aproximación a la teoría queer, el debate entre la libertad y la ciudadanía, los estudios queer y el debate académico. Queer, en primera instancia, es un término en idioma inglés, que significa extraño, raro, excéntrico. La teoría queer es una teoría postmoderna que nace en tanto teoría, en tanto campo de problematización en Estados Unidos. Su mayor representante, la que más cantidad de veces hemos nombrado y a la que hacemos siempre referencia, es Judith Butler. También Eve Kosofsky, Donna Haraway y Teresa de Lauretis, quienes han tomado los conceptos de sexo, sexualidad y género de las teorías feministas, también de las teorías de la liberación del movimiento gay y principalmente de Monique Wittig y Michel Foucault, para practicar una desontologización, una desorganización, prácticas en contra del poder hegemónico ejercidas sobre las identidades y discutir las operaciones discursivas que construyen la normatividad y la normalidad del binarismo o la heterosexualidad. Entonces, lo que van a hacer tanto Butler como Kosofsky, como Haraway, como Lauretis es, a partir fundamentalmente de las teorías tanto de Foucault como de Wittig, apropiarse de estas teorías, de estas conceptualizaciones, en Foucault, por ejemplo, fundamentalmente en Historia de la Sexualidad y los Anormales, para observar de qué manera se da por naturalizado o cómo en un ejercicio de violentamiento simbólico se ejerce un poder desde lo discursivo y desde las prácticas socioinstitucionales sobre los cuerpos, para hacer entender o imponer un entendimiento respecto de lo que es natural y no natural, lo que es normal y lo que es anormal. Entonces, desorganizar esta ontologización implica precisamente deconstruir, enfrentarse a los mecanismos tanto lingüísticos como de prácticas biopolíticas, va a decir Foucault, es decir, de control de la sanidad, la salud, los cuerpos, la familia,
la organización escolar, bueno, todo lo que hace una cultura patriarcal, entendiendo también por patriarcal, heteronormativa. Entonces, les leo. Dice, van a tomar de Monique Wittig y de Michel Foucault para practicar una desontologización. Entendamos que la ontología es esencialista, va a decir, la mujer es esto, el hombre es esto. Existen dos sexualidades, dos géneros, esos géneros son naturales, esas sexualidades son naturales, están naturalmente predeterminadas o destinadas a reproducir la heteronormatividad, es decir, macho y hembra, matrimonio, familia, hijos heterosexuales que continúen prolongando ese modelo impuesto, que no es natural y que las teorías queer se van a preocupar y ocupar precisamente, entre otras cosas, de demostrar con los propios cuerpos, es decir, es una práctica vivencial. En un momento dado, el artículo de Ángela Sierra González se va a detener en demostrar o en exponer que... me perdí con lo que estaba diciendo, no importa. Entonces, la ontologización es una esencialización, y esa esencialización rige o se impone en nombre de la naturaleza, de la moral y de Dios. Quien va en contra de esa naturaleza va en contra de la moral y va en contra de Dios, porque y va en contra, por supuesto, de la propia esencia que le caracteriza. Por lo tanto, entraría dentro, ese sujeto entraría dentro de la categoría de lo anormal, de lo desviado, de lo queer. Entonces, vamos a la desontologización. Dice, que han tomado de Monique Wittig y de Michel Foucault para practicar una desontologización de las políticas y de las identidades y discutir las operaciones discursivas que construyan la normalidad sexual observable en el funcionamiento de la cultura disciplinadora, en la medida en que se obliga a los cuerpos a llegar a ser inteligibles, es decir, definibles, comprensibles, entrar dentro de la norma y entender que esa normalidad es la sanidad. Tan solo dentro del esquema estrecho son inteligibles, tan solo dentro del esquema estrecho y coercitivo que postula una realidad natural únicamente de dos sexos cuyas diferencias resultarían inconmensurables entre sí, es decir, lo masculino es masculino, lo femenino es femenino, no solamente por la genitalidad, porque ahí no estaríamos hablando de género, sino de genitalidad o de capacidad reproductiva biológica, sino también de cómo un género se construye culturalmente a partir de imponerle atributos que le son naturalmente o esencialmente propios. Ya lo hemos hablado en otros videos, no lo voy a repetir. Tanto Judith Butler como Teresa de Lauretis se van a definir como postfeministas. Y hay 3 ítems que quiero subrayar o señalar. Pretenden cobrar distancia del feminismo como disciplina con una genealogía, una historia y unos textos fundacionales, es decir, un cuerpo de doctrina. Es decir, el feminismo, cuando estudiamos feminismo, vamos fundamentalmente al siglo XX, ¿no? Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Lucy Irigaray, Julia Kristeva, rendiremos cuenta de todas estas críticas teóricas psicoanalistas feministas que han armado un corpus de debate, y se hará referencia a episodios o mujeres aisladas que también las sufragistas, y si vamos más atrás, algunas mujeres a lo largo de la Edad Media, de la Antigüedad, del siglo XIX, etcétera, desperdigadas, que no alcanzaron a armar un movimiento, pero sí han planteado el espacio de la mujer dentro de la sociedad. Eso es armar una genealogía, la genealogía fundacional de la doctrina feminista. Butler y de Lauretis se abren de esa genealogía y por eso se autodenominan o se inscriben dentro del postfeminismo.
pero también porque pretende referirse a los nuevos sujetos sociales que han desplegado, a su juicio, han desplegado otro tipo de identidades que han desplazado a su vez a la mujer como protagonista concepto invariable del feminismo. Esto me parece fundamental, es decir, el feminismo lo que hace es colocar a la mujer con una genitalidad femenina, con un cuerpo femenino, como protagonista central y conceptual también de las discusiones o las teorizaciones, los debates feministas. Lo que hace el posfeminismo es correr de este centro a la mujer e incluir, lo queer, lo trans, lo bi, es decir, aquello que excede a lo propiamente mujer femenina. Esta mujer ha tenido un relato emancipador en el feminismo. Lo que van a proponer las posfeministas o los posfeminismos o las teorías queer es hacer ingresar a este espacio de protagonismo otras variables de cuerpos y de sujetos y de subjetividades. Entonces, la tercera característica es que pretenden otorgar legitimidad discursiva a los relatos menores, despreciados, desechados, desperdiciados. Y la razón que a partir de estos también las teorías queer definen a un nuevo sujeto. Las teorías queer van a definir a un nuevo sujeto que no es femenino, que es queer. Es decir, es casi indefinible en la medida que lo que va incorporando el concepto de queer es todo aquello que escaparía a la norma, a lo normal, a lo disciplinado, a lo disciplinario, y se entendería como marginal o anormal, excéntrico, etc. Entonces hay una nueva categoría de sujeto que va a aparecer dentro de las teorías queer, que no es el mismo sujeto de las teorías feministas. Teresa de Lauretis hablará de una ruptura constitutiva del sujeto del feminismo y de una subjetividad excéntrica, es decir, un nuevo sujeto, una nueva subjetividad. Vengo repitiendo esta ruptura o esta diferencia con el feminismo. En los orígenes del pensamiento queer, las convenciones establecidas sobre qué es la subjetividad y qué implica son realizadas radicalmente por unas minorías que reclaman representación en el sentido político y discursivo. Hace una semana el voto por el porcentaje trans dentro de los cargos laborales tiene que ver con el sentido político y, por supuesto, desde el momento en que políticamente se asume un espacio de representatividad y de poder, lo discursivo cambia. La primera noticia que se tiene de las teorías queer la proporciona un artículo de Teresa de Lauretis publicado en 1991, en el que aparecen por primera vez los términos queer theory de forma explícita. Pero se considera la obra inaugural el libro de Gender Trouble, mejor dicho, el libro se llama Gender Trouble, es de Judith Butler y publicado un año antes de que Lauretis sacara Diffabance, en la revista Diffabance, un artículo donde aparece el mismo concepto. Y el libro de Butler es de 1990. Lo interesante de todo esto, de este debate, donde aparece el término, quién lo utiliza primero y con qué sentido, es para que podamos entender u observar más que entender que estas teorizaciones alrededor del concepto de lo queer y de la realidad queer ligadas a ciertos movimientos sociales y culturales que se dieron exclusivamente y particularmente en Estados Unidos, van a ir gestándose durante la década del 80 y van a tener sus primeras manifestaciones hacia finales de los 80, para ya tener forma entrada a la década del 90. El texto de Butler ofrecía una forma novedosa de aproximarse
a las cuestiones relacionadas con la política de género sin intención última o con una intención última de romper ciertos apriorismos en torno a los vínculos establecidos entre sexo, género y deseo. Acá creo que tenemos una tríada polémica que hace al issue de la cuestión, ¿no? Es decir, entender que el sexo, el género y el deseo coinciden. ¿A qué voy? Si la genitalidad es femenina, el deseo es hacia lo masculino y la identidad de género va a ser femenina, lo mismo con lo masculino, ¿no? Es decir, la la ontologización, la esencialización de los géneros que llevan a su vez asumida o presupuesta cuál es el objeto de deseo amoroso, cuál es la práctica sexual elegida, bueno, todo lo que entendemos por, o que nos hacen querer entender por normal, normativizador, etc. Entonces, estas teorías queer lo que van a hacer, sobre todo Judith Butler, es romper este presupuesto, este sobreentendido de que establece una identidad entre el sexo, el género y el deseo y mostrar la inconsistencia de los presupuestos naturalistas. Es decir, presupuestos naturalistas quiere decir que la naturaleza nos ha hecho hombre y mujer, bueno, todo lo que, ese discurso sabido y consabido, ¿no? Que al mismo tiempo es el que dictamina lo que está bien, lo que está mal, lo que es moral, lo que es inmoral, lo que es perverso, lo que no es perverso, etc. Es decir, tiene carácter absolutamente moral e incluso sanitario. Es decir, se está enfermo, se está sano, se es loco o se es perverso, se es neurótico, incluso hasta la psicología, el psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría ha ido cambiando en los últimos años dentro de las nomenclaturas lo que se entiende por patológico, por normal, es decir, hay todo digamos, un ámbito médico ligado también a estas, más que caracterizaciones, sería aprobación o no de las identidades, siempre teniendo en relación la naturaleza como ejemplificadora de lo normal y de lo desviado. Entonces, Judith Butler, además de romper estos vínculos, como venía diciendo, entre sexo, género y deseo, lo que se propone mostrar es la inconsistencia de los presupuestos naturalistas en que se basa la matriz heterosexual. ¿Cuáles son las señas de identidad de la teoría queer? La propuesta queer surge como un proceso de cuestionamiento de la sexualidad dominante que se ampara en categorías binarias mutuamente excluyentes, tales como hombre-mujer, heterosexual, homosexual. Lo hacen a partir de una lectura cruzada entre la teoría de Witting y la de Foucault. Tanto Witting como Foucault definen la heterosexualidad como el modelo de una tecnología compleja destinada a producir cuerpos heterosexuales. Esta tecnología, Foucault la va a denominar biopolítica. Son las lecciones que imparte en el Collège de France en 1979-1980. Es decir, por primera vez se va a hablar de biopolítica. Bueno, en Francia, nuevamente, hacia fines de los 70, principios de los 80, es decir, 1979-1980, ya Foucault va a hablar de biopolítica, que será un concepto clave en el discurso queer, porque la biopolítica hace referencia al biopoder, es decir, el poder que se ejerce sobre los cuerpos, sobre las vidas, sobre las disciplinas, bueno, sobre la eugénesis, es decir, cuerpos que valen más que otros, cuerpos que son correctos, cuerpos que son normales, cuerpos que son anormales. No solamente va a haber un catálogo, una caracterización, una valoración, sino que, bueno, lo más pesado de todo esto es la prohibición, el descarte, la muerte, la utilización de cuerpos que son considerados
bueno, inferiores desde todo punto de vista, ¿no? Es decir, malnacidos, anormales. Bueno, dentro de este aspecto, dentro de esta cosmovisión, de donde ya vamos a incorporar a la biopolítica y al biopoder, podríamos subrayar una frase o una idea, más que una frase, que los cuerpos poseen una significación política de primer orden. Los cuerpos poseen una significación política de primer orden. Nacer hombre, nacer mujer, nacer bello, nacer feo, nacer pobre, nacer rico, nacer en el primer mundo, nacer en el tercer mundo, nacer esclavo, nacer heredero, nacer enfermo, nacer sano, nacer hijos de unos o hijos de otros, en una religión o en otra, con una inclinación sexual o amorosa u otra. Bueno, de esos cuerpos estamos hablando. Tiene particular interés en relación a la influencia creciente de la biopolítica como concepto clave el manifiesto Cyborg de Donna Haraway de 1989, que marcará un punto de inflexión para la repolitización de aquellos artefactos, entendiendo por artefactos lo femenino, lo animal y la naturaleza, que han sido pensados precisamente en la frontera misma de lo tecnológico. Retomando hasta aquí, queer designa teorías interpretativas de la sexualidad diversa, entendiendo por diversa la que no es heteronormativa, e incluso aquella que dentro de la heteronormatividad puede realizar o llega a realizar prácticas consideradas perversas o anormales, es decir, ciertos aspectos o ciertos espacios de la heterosexualidad o de la heteronormatividad también pueden ser considerados desviados. Designa teorías interpretativas de la sexualidad diversa y sus prácticas, una crítica de la cultura y sus manifestaciones, pero también el término sirve para designar un tipo de movimiento social igualmente diverso de carácter reivindicatorio que tiene su arranque en la década de los 80, década del SIDA, que va a ser también un factor fuertemente interviniente en toda esta polémica y en toda esta búsqueda de reivindicaciones. Hay un grupo que queda expuesto en la década del 80. Queer no solo es un grupo de teorías o un movimiento contestatario, es decir, que va a contestar oponiéndose a la acción de todas las teorías e imposiciones del biopoder, sino también un modo de aproximarse a la realidad en un incesante cuestionamiento a todo lo que se entiende como natural e inalterable. Es decir, si hay algo que no solamente va a deconstruir, sino va a cuestionar las teorías, que no son teorías, que son prácticas en primer lugar. Queer es que no hay algo natural, no se es naturalmente hombre, no se es naturalmente mujer, ni naturalmente la sexualidad es de este sujeto hacia este objeto de deseo, sino que son construcciones, imposiciones, violentamientos de carácter simbólico. Lo natural o no existe o habría que regresar a ello. Es una gran incógnita, ¿no? Es decir, si la cultura ha tapado a la naturaleza y hay que desandar todo lo cultural para ver como seres naturales qué somos, bueno, y es un planteo casi, justamente, que pone a dialogar lo natural y lo construido, la cultura y la naturaleza, las imposiciones de sentido y las aceptaciones, el malestar en la cultura de Freud, es decir, podemos poner a dialogar muchos textos y muchos conceptos. Dice, actualmente se empieza a observar ciertos cambios que anticipan una relativa disociación del nivel social
reivindicatorio y las teorías académicas queer. Hay una doble naturaleza de lo queer, como discurso de la acción en un ámbito activista y como discurso hermenéutico en un ámbito teórico. Bueno, esto a mí me parece incluso importante para mí, como yo, sujeto que estoy dando esta clase o subiendo este video. En este momento yo me ubico en el espacio académico, un discurso hermenéutico. Yo estoy hablando de lo queer desde un ámbito teórico para trabajarlo en la teoría o en la literatura, pero no debemos perder de vista nunca, lo mismo que con el feminismo, lo mismo que con todo lo que implica movimientos de reivindicación social, que tienen un espacio que es el más importante, es el primordial, es el primigenio y es el que realmente importa, que es el ámbito activista, como discurso de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás el discurso académico, el discurso hermenéutico reflexione sobre estas cuestiones, pero a quienes hay en primer lugar que escuchar es a los sujetos activistas. Por lo tanto, cualquier error conceptual que yo pueda cometer subiendo este video o basándome o leyendo a Ángela Sierra González, me disculpo, por decirlo de alguna manera, porque esta doble naturaleza es al mismo tiempo también hay una naturaleza que es primigenia, que es la de los cuerpos que se ponen en juego. Como mujer y como feminista entro. Es decir, ahí vienen también otra serie de cuestiones o planteos, y es en este discurso académico que tanto nos representamos también en el ámbito del discurso de la acción. Para mí la docencia siempre es acción, y eso también quiero marcarlo. Es un espacio de acción política. Bien, no me voy a extender en esto, pero lo señala Sierra González y a mí me parece sumamente importante remarcar que en este caso estamos hablando de una doble naturaleza de lo queer, como discurso de la acción en un ámbito activista y como discurso hermenéutico en un ámbito teórico. Bueno, vamos, voy a cortar acá y luego voy a seguir con otro aspecto, porque me quedan 3 minutos y no voy a llegar, que es la evolución etimológico-social del término queer, porque es un término que en la evolución etimológico-social podemos ir observando también las variantes conceptuales e ideológicas y sociales del término hasta hoy en día. Bueno.